Como se sabe, estamos en los primeros días del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Es un momento en el que además ha cambiado el sistema de elecciones del Parlamento y en el que está en discusión cuál va a ser la naturaleza del gobierno, tanto desde el punto de vista de las prácticas como de sus orientaciones principales. Inevitablemente además está la comparación con lo que fue el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera en sus aspectos más logrados y también en aquellos que se le criticaron y que incluso fueron asumidos públicamente como autocríticas por parte del sector. Queremos analizar este tema que tiene que ver con el devenir del país, pero también con la relación entre un sector político significativo de nuestro país y el sistema político en su conjunto, con nuestro invitado en la mañana que se ha dedicado sistemáticamente a estudiar, a reflexionar sobre el tema. Nos referimos al filósofo, profesor universitario y también habitual columnista de medios de comunicación chilenos, Hugo Eduardo Herrera. Hugo, muy buenos días, gracias por venir esta mañana y por poder conversar sobre este tema. Gracias, Patricio, por la invitación. Sí, vamos a partir donde dejamos nuestra última conversación, porque vamos a recordar que habíamos conversado aquí mismo, en las mismas sillas y ubicaciones donde estamos ahora, a fines de agosto del año pasado, donde ya se vislumbraba que el entonces candidato Piñera iba a ser el próximo presidente de la República. El titular de aquella entrevista fue el que nosotros elegimos, fue una afirmación que hizo Hugo Herrera donde decía: si Piñera hace un gobierno economicista estará condenado al fracaso. Ya llevamos algunas semanas de gobierno. ¿Qué podríamos decir respecto a esa advertencia y respecto al modo en que se está instalando el nuevo gobierno? A ver, yo creo que la advertencia se mantiene porque la cabra tira para el monte, como dicen, y hay una inclinación que se mantiene ahí latente. Pero creo que, aparte de eso, digamos, el gobierno ha hecho una buena instalación. Yo lo evalúo al menos en términos positivos. Creo que el haber definido 5 grandes acuerdos o 5 grandes temas en los que se quiere avanzar hacia acuerdos y que son temas importantes, fue una buena señal y se ha estado trabajando consistentemente en ella, teniendo el gobierno la iniciativa, que es algo muy importante. O sea, la agenda en este momento la tiene el gobierno. Y lo hemos visto en comparación con una oposición que se encuentra un poco desordenada, que no logra dar con el tono, que no logra juntarse. Y en comparación también, el gobierno cuenta con unos partidos políticos hoy día, en la coalición Chile Vamos, que están mucho más ordenados. O sea, hoy día tenemos a la UDI bastante, a pesar de que tienen conflictos internos ellos, pero en su relación con el gobierno bastante ordenado, han logrado darle un tono incluso a las discrepancias, sobre todo en temas morales o valóricos, un tono no estridente, y veo a Renovación Nacional muy fortalecido, digamos. Sí, ahora, ¿cómo dialoga esto con la relación entre el presente y el pasado? Porque en el balcón de la Moneda, el día 11 de marzo, el presidente Piñera planteaba su añoranza, no sé si fue esa la palabra que usó, pero una equivalente, respecto a lo que había sido el periodo de la política de los acuerdos en nuestro país. Bueno, puede haber opiniones, ¿no?, en uno y otro sentido sobre el tema, pero si algo que caracterizó a la política de los acuerdos es muy fuertemente su contexto, es decir, la amenaza de lo que en aquel momento se llamó eufemísticamente la regresión autoritaria, un sistema de elección parlamentaria que era más bien centrípeto, que tendía a arrastrar a las fuerzas políticas hacia el centro y no hacia la dispersión como ocurre actualmente, y condiciones subjetivas evidentemente distintas. ¿Cómo podría ser una eventual política de los acuerdos en un país tan diferente que el otro? Claro, es una buena pregunta. A ver, yo creo que quizás convenga situar esto en el contexto también, porque el contexto es importante para analizar lo que está ocurriendo. Es difícil decir qué es lo que está pasando, porque tenemos un país que es un poco esquizofrénico. Hemos tenido años cíclicos ciclos de movilizaciones y ciclos de calma. Estamos en un periodo calmo, pero ¿quién dice que el próximo año no va a haber otro levantamiento de la movilización social? Tenemos una nueva composición del entramado social. Tenemos la gran inmigración que ha venido a Chile, tenemos unas clases medias que por primera vez en nuestra historia son mayoritarias y cuyos reclamos los postergados de siempre, digamos, que están ahí también,
y cuyos reclamos, pero en todo este cúmulo de complejidad, los reclamos son más sofisticados, son más diferenciados, son más difíciles de asir por el sistema político. Entonces ahí se genera una tensión que uno la ve como, por una parte, una cierta satisfacción con la vida personal, pero a la vez con un cierto malestar con la institucionalidad política y económica, tanto el Estado como los privados, digamos. La ISAPRE y el registro civil entran en una categoría similar, o los servicios de salud, qué sé yo. Entonces, frente a ese contexto, yo creo que las reformas a las que apunta el gobierno están bien, pero lo que hay que preguntarse es si serán suficientes. Porque creo que en este momento en Chile es importante asentar consensos políticos sobre la forma de Estado y la forma de régimen político que queremos mantener, digamos, para darle proyección al país de los próximos 30 años, 40 años. Y ahí hay tensiones que me parecen que son muy importantes y que es relevante considerarlas en la agenda. Y creo que no están suficientemente consideradas en la agenda. La discusión, por ejemplo, sobre las regiones. ¿Qué va a pasar con las regiones? Estamos llenos de soluciones parches, se crean nuevas regiones, y eso es anti-regionalismo, digamos, porque es dividir a las regiones. Se necesitan mega regiones, pero ¿quién va a abordar esa tarea? ¿Quién va a abordar la tarea de la profesionalización de la burocracia estatal para tener efectivamente funcionarios públicos que se mantengan con los años y no estemos llenos de funcionarios partidistas? El Estado es visto muchas veces como un botín. Y tener una burocracia que se mantenga a lo largo de las distintas administraciones y le dé continuidad a las políticas. Esas son reformas que a mí me parecen fundamentales y que tienen que ver también con el desarrollo económico, porque esto incide en último término en el desarrollo económico que tanto le importa a cierta derecha. Si no hacemos esta reforma, bueno, no va a estar la institucionalidad, no va a dar la institucionalidad como para realizar ese desarrollo. Bueno, vamos a volver al tema de la regionalización, que además sabemos que para Hugo es un tema central. Pero para resolver un asunto, estamos en un momento en el que, como consecuencia del sistema de voto voluntario, no es necesariamente igual una mayoría social a una mayoría electoral. Digo esto porque, a propósito de algunas de las medidas que ha implementado el gobierno en las últimas semanas, y que lo que queda de la nueva mayoría, en un intento por empatar con la idea de la retroexcavadora, ha instalado la idea de la motosierra administrativa, van en la dirección de medidas que, al menos hasta donde ciertas encuestas han registrado, irían en contra de lo que piensa la mayoría de la población. Estoy pensando, por ejemplo, en el protocolo del aborto en 3 causales. Estoy pensando en el elocuente silencio del gobierno respecto al fallo del Tribunal Constitucional en el lucro en educación, respecto a la decisión del gobierno de retirar los avances que se estaban haciendo en el crédito con aval del Estado, y así sucesivamente. La ministra Pérez ha dicho algo que, desde el punto de vista institucional, a mí por lo menos me parece irrefutable, ¿no? Es: señores, no se pierdan, las elecciones las ganamos nosotros y nosotros gobernamos con nuestras ideas. Pero bueno, eso resuelve el tema institucional, pero no resuelve necesariamente el tema social. ¿Cómo ve esto, Hugo, en el entendido de que lo que usted planteaba podría ser válido para esto también, que es que nuestro sistema político no necesariamente estaría siendo capaz de absorber y por lo tanto interpretar lo que la ciudadanía chilena está pensando respecto a determinados asuntos? Claro, creo que el gobierno efectivamente da ahí con un punto, digamos. El gobierno efectivamente tiene la labor de interpretar lo que está pasando. Y esa labor tiene que mantenerla con delicadeza, con finura, porque de eso depende el liderazgo precisamente político, que fue lo que le faltó la vez pasada. Entonces, claro, sacamos poco con diseñar una agenda muy, muy bien planificada, con una puesta en escena que en principio suena muy plausible, pero si no se está realmente interpretando lo que está sintiendo la ciudadanía. Y en ese sentido me atrevería a decir, eso sí, que el gobierno se enfrenta en esta pasada con una base de apoyo político que es mucho más interesante que la de la vez pasada. Y que
sucede lo siguiente. Hay una noticia que pasó casi desapercibida, pero fue la incorporación de Renovación Nacional al Internacional Demócrata de Centro, a la antigua Internacional Demócrata Cristiana, que une a partidos de centro de distintos continentes, y donde pertenecen en Chile la Democracia Cristiana y Renovación Nacional hoy día. Esto fue apoyado, no fue una movida entre gallos y medianoche, fue apoyado por la presidenta, o sea, por la canciller Angela Merkel. Sí. Y esto ocurrió, Hugo, como usted decía, hace poquitas semanas, poquitos días. Claro, sí. En febrero, sí, claro. En Chile fue entre gallos y medianoche, pero la noticia fue importante. Entonces creo que ahí hay una toma de un posicionamiento de un partido que por lo demás tiene una cierta enjundia intelectual comparativamente dentro de la centro derecha, un posicionamiento al centro, un posicionamiento político. Entonces, por primera vez creo que la centro derecha tiene la posibilidad de empezar a caminar, a construir una clara identidad específicamente política, que es algo que no ha estado muy claro en el pasado. En la derecha de la transición, por llamarla de algún modo, es una derecha donde la relación entre los grupos económicos y la derecha era muy estrecha. Y eso se ha empezado, creo, a separar con hechos como este, que parecen muy sutiles, pero terminan siendo muy relevantes. Ahora, y para efectos de estos temas, ¿no? Porque hay quien dice, y pueden tener razón o puede ser una caricatura, lo podemos despejar ahora, que en Chile esté prohibido el aborto a todo efecto nos pone más como en el margen del sentido común mundial que en el centro. Es en base a esa idea también que se dice, esto también es opinable, pero es lo que se dice, que el protocolo del gobierno más bien iría en contra del espíritu de la ley que en su sentido original. Respecto al tema de la educación, también se dice, bueno, los mismos gobiernos de derecha europeos conciben y no tienen ninguna duda respecto a que la educación es un derecho y que no es un asunto que deba resolverse en el mercado. Esto que usted planteaba, Hugo, ¿no? Respecto a cómo el partido más importante de la coalición se sitúa internacionalmente en el centro. ¿Cómo aterrizan estos debates contingentes que parece que además para la ciudadanía son importantes? Por lo menos en la segunda vuelta quedó claro que el compromiso Piñero-Sandón respecto a la gratuidad le jugó a favor a Piñera y no en contra. Claro. Yo creo que por ejemplo, en el tema de la gratuidad, es importante mantenerla, y el gobierno, o sea, el candidato Piñera se dio cuenta de eso, pero creo que hay otro tema que es tan importante como ese, que es cómo vamos a financiar la buena enseñanza y la buena investigación en el sistema universitario. Porque resulta que hay algo que no se ha tenido muy en cuenta en la discusión y que responde a una ley de aritmética simple. 2 son más que 1. ¿Qué quiero decir? Que cuando a la educación superior, y esto uno lo puede ver en estudios comparados, digamos, con otros países, que cuando a la educación superior contribuyen los privados y el Estado, la educación superior cuenta con más recursos que cuando a ella solo contribuye el Estado. O no conozco un sistema así, pero si solo contribuyeran los privados sería el mismo caso, digamos. Entonces, no hay que perder de vista, además, que un sistema de financiamiento mixto permite mayores grados de libertad. ¿Por qué? Porque el control del financiamiento al final termina siendo el control del sistema. Entonces, si el financiamiento es mixto, eso significa división del poder del control sobre el sistema universitario. Entonces, más allá de la discusión puntual sobre el CAE, sobre que creo que por supuesto que hay que perfeccionarlo y de cómo vamos a financiar a los alumnos, porque de eso se trata, de que todos vayan financiados y que saquemos el lucro, que es otro asunto que yo estoy de acuerdo en que hay que eliminarlo, digamos. Pero despejado el tema del lucro y despejado que todos los alumnos sean financiados, hay que tratar de velar, me parece, por un sistema de distribución del poder. O sea, en donde el financiamiento sea mixto. Una parte la pone el Estado y una parte la ponen los privados. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que se hizo? Gratuidad, ok. Pero el Estado fijó un arancel, el gobierno fijó un arancel de referencia, que es mucho más bajo que lo que cobran las universidades, y pretende fijar los precios en todos los deciles. O sea, la universidad va a quedar con muchos menos recursos. Y a cambio, ¿qué le ofrece? A universidades como la Alberto Hurtado o la Diego Portales, que investigan, que son destacadas en el contexto nacional. Hablo porque me toca, pero conozco esa realidad, digamos. ¿Con qué van a financiar esas universidades la investigación? Esa es la pregunta. Y no hay respuesta.
y el proyecto del gobierno de Bachelet no tuvo respuesta. Entonces creo que ahí hay un problema serio para el sistema universitario que no se ha visto bien todavía y en el que el gobierno va a tener que intervenir. Pero creo que en esto no hay que perderse tampoco. La ciudadanía ha sido clara en que hay que financiar a todos los que tengan la capacidad o el gusto por educarse y que en el sistema hay que tratar de las maneras posibles de eliminar el lucro, porque la educación es muy cara. O sea, el gobierno en su consideración no debería perderse en esos dos puntos. No, claro, son el marco dentro del cual se tiene que operar. Ahora, vino esta decisión del Tribunal Constitucional, hay unas discusiones jurídico-expertas ahí a las que hay que atender, pero ese fallo del Tribunal Constitucional no debería perder al gobierno. El gobierno debiera velar por estos dos principios y avanzar en consecuencia. Y un tercer principio que es el de la distribución del poder económico, de control del sistema. Estamos conversando con Hugo Eduardo Herrera, filósofo, profesor universitario y columnista además, una persona muy interesada en el debate público. Hugo, usted desde hace algún tiempo viene planteando una idea que yo la resumiría así, ¿no? Dice usted, es necesario para la derecha, pero es necesario para el país también avanzar hacia un sector que sea genuinamente político, ¿no? Y que al mismo tiempo hay inercias muy poderosas que a veces se expresan directamente en los partidos o a veces en centros de estudios que tienden a arrinconar a la derecha como un sector, simplemente como una suerte de brazo, ¿no? De cierto interés económico muy poderoso. Y que ahí hay una pugna, que es una pugna que probablemente ahora mismo está ocurriendo, ¿no? En el tránsito del gobierno del presidente Piñera y que ha de resolverse. ¿Qué reflexión podríamos hacer sobre esto? Porque tiene que ver también, ¿no?, con la posibilidad de una derecha que, como usted dice, sea genuinamente política y que represente a un sector significativo y idealmente mayoritario, ¿no?, de la población. Claro. Yo creo, a ver, lo que pasa es que si uno mira la historia de la derecha, o de los sectores a los que uno podría adscribir como o indexar como de derecha, uno ve que a lo largo del siglo XX, claro, hay sectores liberales, pero también había sectores socialcristianos que eran muy importantes. De ahí salió la ANEC, de ahí salió incluso la democracia cristiana, nace del Partido Conservador. La primera Federación Obrera de Chile es fundada por el Partido Conservador, por Emilio Cambé y Pablo Marín. Y después llegó Recabarren, pero estuvo en control de los conservadores durante una década. O sea, habían otras vertientes. Había una vertiente, yo la llamo nacional popular, siguiendo la nomenclatura de Subercaseaux, que es la de Encina, Edwards, Darío Salas, Luis Galdame, que dieron un debate sobre la educación en Chile que fue muy interesante. Y que también se dejaban vincular a lo que llamamos comúnmente como derecha. Pero ocurre lo siguiente, vino la dictadura y adquiere predominancia por sobre todas las otras ramas la derecha liberal económica, digamos, vinculada a su vez a lo que uno podría llamar el economista orgánico. Así como se habla del intelectual orgánico, Gramsci habla del intelectual orgánico, uno podría hablar que en la derecha emergió el economista orgánico, o sea, tipos que se fueron a estudiar a Chicago a hacer un magíster y volvieron, y en donde la expresión, por decirlo así, vital de lo que habían aprendido se resumía en tener éxito en la economía. Y que es una distinción que a veces desde afuera no se ve con claridad, muy brutal en relación a lo que había sido el mundo conservador. O sea, es una mirada que no tiene concepto de nación, claro, que no está adherida a un territorio específico. Esas son diferencias que al final se vuelven sustantivas. Claro, y que es presa de un discurso que tiene eficacia en el ámbito económico, pero que cuando se lo extrapola a todos los ámbitos sociales es reduccionista. Porque el despliegue del pueblo, de un país, no tiene que ver solamente con la economía. La economía es importante, es la olla de la que todos comemos. Pero yo tenía un profesor que siempre decía, no todo es fútbol, digamos, no todo es economía. Entonces aquí nosotros vemos una trenza entre estos economistas orgánicos, por decirlo así, y la política que hizo que la derecha economicista, por llamarla de algún modo, preponderara durante toda la transición. Y recién hoy, cuando se dan cuenta de que ese discurso de Guerra Fría, digamos, de éxito económico, no sirve para la nueva época,
para un nuevo pueblo cuyas demandas son mucho más diferenciadas, sofisticadas, bueno, entonces despiertan las otras tradiciones. Y tenemos presencia, por ejemplo, de grupos social cristianos en la Católica Solidaridad, el diputado Chalper, qué sé yo, que vienen de esa vertiente, grupos de corriente más nacional, del antiguo Partido Nacional, y que buscan desplegar un discurso específicamente político y diferenciar lo que se podría llamar la derecha económica de la derecha política. No para eliminar algo así como la derecha económica, si esa es casi una categoría sociológica, pero sí para mantener las distancias necesarias, porque la conducción política del pueblo no es posible ya con el discurso economicista. Ahora, este no es solamente un análisis económico, esta es una disputa en lo concreto por la hegemonía del sector. Y que a uno le da la impresión que por el tiempo que estamos viviendo en algún momento el presidente la va a tener que zanjar. ¿O usted considera que podría arbitrarla sin zanjarla? Yo creo que, a ver, yo he abogado más que por a ver, la relación dinero y política hay que eliminarla. Pero la disputa ideológica entre sectores, yo creo que no es necesario zanjarla, y es bueno el término. Yo creo que mediar. Los grandes políticos, la política se trata de eso, y el gran político sabe de eso. Y si Piñera quiere transformarse en un gran político, va a tener que saber hacerlo. Manejar tensiones. En la derecha yo he distinguido 4 tradiciones: social cristianos, nacionales, liberales cristianos, uno los puede vincular a la UDI, y liberales laicos. Y esas 4 tradiciones son la centro-derecha chilena. Entonces, si uno quiere seguir gobernando una gran alianza, tienen que estar todas. Ahora, lo importante es que estén todas adecuadamente representadas, sin ventajas tramposas, y en un proceso de deliberación, digamos, donde no se trata simplemente de tener una máquina de repetir opiniones, sin hacerse cargo de la situación, sin entrar en la discusión con la izquierda. No me gusta el término batalla de las ideas que se ocupa en ciertos sectores. Me parece que hay que tratar de comprender al país en un diálogo con los otros sectores, que eso es lo republicano, digamos. Y la labor de Piñera va a tener que ser, me parece, mediar entre estas tradiciones. Para finalizar, nos quedan 2 minutos, va a haber que sintetizar la idea, estábamos mirando ahí a través del vidrio. La democracia cristiana decidió en las últimas horas no perseverar en espacios de coordinación con lo que fue la nueva mayoría. ¿Hay eventualmente un espacio para generar alianzas políticas hacia ese mundo, teniendo en consideración, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, que hace pocos días estuvo acá Genaro Arregada, quien dijo: nosotros jamás vamos a estar con la derecha, ¿no? Y asumiendo que la elección parlamentaria de 1973 fue en un contexto muy excepcional. Yo creo que la historia está pasando por sobreafirmaciones como esa. Porque, claro, Genaro Arregada puede decir: jamás vamos a gobernar con la derecha, si es esta derecha de Guerra Fría, digamos, el Chicago gremialismo, como lo definía Jovino Novoa, que está en cuarteles de invierno en este momento, al parecer. Pero si estamos hablando de una nueva centro derecha, de un partido, por ejemplo, como Renovación Nacional, que está en la misma internacional de partidos a la que pertenece la democracia cristiana, uno tiene que preguntarse, si no quiere caer en un dogmatismo también de Guerra Fría, si las cosas no están cambiando, digamos. Renovación Nacional tiene que haber hecho algo para que lo admitieran por unanimidad en esa coalición de partidos. Entonces creo que el escenario se está desplazando demasiado, y puede que, claro, Genaro Arregada cumpla lo que dice, en el sentido que no se va a aliar con la derecha, pero sí se va a aliar con un partido de centro o centro derecha, que es ahora Renovación Nacional, que está en su misma alianza. Eso yo lo veo bien factible, digamos, porque están operando según principios comunes en muchos casos. Bueno, nos hemos dado un tiempo mayor al que habitualmente concibe la radio, pero que todavía es menor en relación a la envergadura del tema. Queda ahí la tarea de que cada uno de nuestros auditores y auditoras siga reflexionando sobre ello. Hemos conversado con Hugo Eduardo Herrera, filósofo, profesor universitario y columnista. Muchas gracias, Hugo, por venir esta mañana. Muchas gracias, Patricio. Un agrado.